Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de CAINTRA Nuevo León e Infórmese, les damos la más cordial bienvenida a este gran evento, a este gran webinar con un tema pues bastante importante, ¿no? Que lleva por nombre Potencial Analítico en la Industria Mexicana, Diagnóstico y Posibilidades. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Sean bienvenidos todos ustedes. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales que año con año se solidarizan con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias a todos los patrocinadores institucionales. Adelante, por favor. Y bueno, voy a platicarles un poquito cómo va a ir transcurriendo este webinar con la orden del día. Estaremos dando una bienvenida y agradecimiento, que es más o menos donde nos estamos situando en este momento. Traemos un protocolo de participación, todo esto para que tengan una mejor experiencia durante el webinar. Y luego ya entraríamos de lleno a lo que es el webinar como tal, el potencial analítico en la industria mexicana, diagnóstico y posibilidades. Al cierre, a la postre, tendríamos una sesión de preguntas y respuestas y ya por último una despedida y cierre del evento, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Gerardo Gutiérrez, estaré a sus órdenes durante todo el desarrollo del webinar. Me mantendré atento a sus comentarios, dudas, sugerencias, todo esto a través del apartado de Q&A de la herramienta de Zoom. Recordarles que un servidor colabora en la Cámara como parte del equipo de eventos institucionales y vinculación de negocios. En la parte inferior podrán observar mi correo, mi móvil, por si tuvieran alguna duda o quisieran colaborar en futuros eventos en la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Adelante. Y bueno, ¿cuál es el protocolo de participación? Bueno, les pedimos amablemente a los participantes mantener el micrófono en silencio, tener cerrada su cámara de video, todo esto para optimizar el tiempo y los recursos digitales en la conexión. Recordarles que la sesión de preguntas será en la parte final. Favor de formular las mismas durante el transcurso del webinar a través del apartado de Q&A y el moderador las compartirá con los ponentes al final de la charla. Esto es muy importante. En la parte inferior ahí pueden observar el botón de Q&A. Ahí pueden ir virtiendo las preguntas. Y al final, si el tiempo nos lo permite, estaremos apoyándonos con nuestro ponente para darle respuesta a las mismas. Recordarles que al finalizar el webinar, les presentaremos una encuesta. Es una encuesta muy rápida, en menos de un minuto se contesta. Les pedimos amablemente su apoyo para responderla. Y bueno, pues agradecer de antemano su asistencia, agradecer su participación en este evento, que sin duda va a ser muy importante. No quiero dejar pasar, agradecer a nuestro patrocinador oficial de este evento, Infórmese. Gracias a Infórmese es posible este evento, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar un mensaje, un pequeño video de nuestro patrocinador y volvemos con la presentación de nuestro ponente. ¿Sabe por qué explotar la información es la tarea más valiosa de las organizaciones? Porque hallar los elementos claves dentro de grandes cantidades de información permite tomar decisiones más inteligentes. Por eso, cuando los volúmenes de datos empiezan a crecer a grandes velocidades, es momento de detenerse para gestionar la información y encontrar valor. Pero, ¿cómo lograrlo? Primero, debemos entender que los datos por sí solos no solucionarán los problemas críticos en las organizaciones. La magia sucede cuando se gestionan y se analizan. Todo inicia cuando se formulan las preguntas correctas. Se seleccionan los datos relevantes y se aplica la gestión inteligente con analítica, donde todos esos datos acumulados y desordenados se transforman en información valiosa que permite revelar respuestas que conducen a tomar mejores decisiones. Para lograr esto, se combina la aplicación de matemáticas, estadística y analítica avanzada junto con el conocimiento del negocio, para obtener con ello la visión adecuada a problemas que van desde mejorar la planeación, fortalecer la investigación, gestionar inventarios, prever comportamientos de compra, mejorar la experiencia del cliente, prevenir el fraude, calificar clientes para crédito y cobranza, mejorar la inversión pública.
o simplemente poder responder a preguntas que siempre descartó o consideró imposibles de resolver. ¿Está listo para aprovechar todo el poder de su información? Infórmese cuenta con el talento humano, la experiencia y la tecnología necesaria para apoyarlo a tomar decisiones informadas. Contáctenos hoy y descubra cómo los líderes con el análisis de datos han mejorado su gestión. Bueno, muchas gracias a nuestro patrocinador. Infórmese. Y bueno, vamos a pasar ya de lleno a presentar a quién será nuestro ponente el día de hoy. Él es Juan Carlos Olarte, gerente regional de conocimiento en Infórmese. Juan Carlos es ingeniero de sistemas y computación y magíster en ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes. Ha dedicado más de 10 años a liderar procesos de consultoría y preventa en compañías tecnológicas, diseñando e implementando estrategias de Business Intelligence, Business Analytics, Data Mining, Data Warehousing, así como proyectos sobre analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva, cognitiva, Business Intelligence, Data Warehousing y Big Data, con clientes de diferentes sectores a nivel global. Actualmente se desempeña como gerente regional de conocimiento en Infórmese. Es un apasionado por la transformación de las organizaciones a partir del análisis de datos con enfoque de negocio. Juan Carlos ha desarrollado habilidades para comprender los requisitos de las organizaciones, diseñar e implementar estrategias analíticas que respalden la toma de decisiones cotidianas, las operaciones tácticas y así mejorar los procesos comerciales y el rendimiento. Juan Carlos ha sido profesor universitario y ha participado como speaker en eventos a nivel nacional e internacional, siendo considerado un experto en Business Analytics, IBM y optimización empresarial. Y bueno, sin más preámbulo, démosle una cordial bienvenida a nuestro ponente Juan Carlos Olarte. Bienvenido, Juan Carlos. Te cedo los micrófonos y siéntete como en casa. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar acá. Gracias pues, a CAINTRA de Nuevo León por la invitación a este evento, a este espacio, y por supuesto pues, a los participantes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla y comenzamos pues, con la presentación y con ese tema tan interesante que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, me confirman tan pronto lo estén viendo. Muy bien, todo listo, Juan Carlos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entrando en materia, el día de hoy pues les queremos hablar sobre cómo tenemos una visual de la analítica en la industria mexicana, entendiendo que dentro de los ámbitos y de las consideraciones que estamos viviendo hoy en día, hay una serie de retos bien interesantes que cada una de las organizaciones, y en especial desde el punto de vista de la industria manufacturera, tienen que enfrentarse y que tienen que trabajar y pues por supuesto de la mano de las capacidades analíticas, de la mano de la analítica con un enfoque de negocio bien estructurado, pues abre un mar de posibilidades bien interesante para trabajar. En ese orden de idea, lo que quisiera trabajar el día de hoy son 4 elementos importantes. Número 1, hablar sobre la industria mexicana en números, cara a una serie de estudios que han hecho de parte de nuestro equipo de marketing, pues entender un poco en qué contexto está operando hoy día la industria mexicana. Número 2, hablar un poco sobre los retos que estamos viviendo y que estamos enfrentando a nivel de las organizaciones dentro de este ámbito de la pospandemia y cómo pues el análisis de los datos nos puede ayudar pues a atender esos diferentes retos que se pueden estar presentando en estos momentos. Como tercer punto, voy a estar hablando también sobre el índice de madurez analítica y es algo que hemos venido trabajando al interior de Informes desde hace unos 3 años y pues nos complace mucho poderles compartir un poco sobre este concepto porque nos ayuda a tener una visual de la capacidad analítica que tiene una organización e incluso frente a su entorno, frente al ámbito donde opera, pues cómo tener como una visual comparativa para saber pues en qué punto se puede trabajar. Y como último punto, quisiera cerrar ya hablando sobre el paso a paso de cómo pues, la competitividad analítica de México pues, pudiéramos aportar en ese camino, habiendo pues, utilizado o trabajado
en temas de analítica o estableciendo una serie de hojas de ruta que acompañen toda esa posibilidad a nivel analítico. Muy bien, entonces, entrando en materia, la industria mexicana, pues viéndola en términos numéricos, dentro de nuestro estudio hemos visto que el sector industrial y a corte de julio de este año, pues ha venido presentando una recuperación, obviamente, tras la difícil situación que se vivió hacia el año 2020, y pues encontramos que de alguna manera hay una serie de sectores pues, que han venido presentando pues, unos incrementos bien interesantes a partir de lo que se estaba viendo en el año 2020. En ese orden de ideas, pues acá podemos encontrar dentro de cada una de las diferentes clasificaciones de la industria manufacturera, como pues se ha venido viendo, como lo pueden ver ahí en la imagen, en la gráfica, pues en color azul claro teníamos como el comportamiento tan difícil que tuvimos hacia el año 2020, por las razones que ya conocemos, pero como en este año 2021 hemos podido empezar a como tener esa recuperación gracias a estos elementos que se han venido dando en cuanto a las vacunas, en esa inmunidad de rebaño que se está buscando, en fin, dentro de toda esta difícil situación que se ha vivido, pues hemos venido encontrando que se está empezando a dar una reactivación y pues estos números pues claramente dan muestra de ello. Adicionalmente, pues vemos que se tiene previsto un crecimiento económico, al fin de cuentas, en este sector de manufactura y de alguna manera, pues según Sergio Argüelles González, presidente de FINSA, que tiene un estimado más o menos de un crecimiento cercano al 14.4%, lo cual pues es algo bien alentador y pues si lo vemos desde un punto de vista de una variación anual acumulada de lo que ha sido el 2020 contra el 2021. Entonces, pues esto nos muestra que hay unas señales importantes a nivel de la reactivación. De igual manera, pues dentro de este periodo que se ha estado viviendo aproximadamente pues hacia el mes de agosto, ya se tenían más o menos como 9.000 puestos de empleos que se habían generado dentro de Nuevo León, pues lo cual nos está mostrando también que es una señal importante de la reactivación, en cómo pues encontramos que la industria manufacturera pues definitivamente requiere esa mano de obra, requiere una serie de dedicación por parte del personal profesional capacitado en estos procesos y pues definitivamente esto pues es una muy buena señal. Y de igual manera pues también se tiene estimado que más o menos nos puede llegar a tomar un proceso, un tiempo de 7 meses, pues este camino de crecimiento continuo dentro del marco de producción industrial, de modo que pues tenemos pues bastante todavía por trabajar, pero vemos que con muy buenas miras que hay una reactivación, que hay unas cifras que están acompañando este comportamiento y por lo tanto, pues si se está dando esta materia de reactivación y de volver a entrar en la operación, pues qué mejor que poder potenciar esto mucho más a partir de la construcción de una serie de capacidades a nivel del análisis de los datos, a partir de la adopción de inteligencia artificial, a partir de la adopción de nuevas capacidades tecnológicas que acompañen definitivamente el accionar de este tipo de compañías en esta industria. Si lo vemos cara al año 2022, según el Fondo Monetario Internacional y con un corte ahorita de octubre, hay unas proyecciones interesantes para el año entrante y para el año que viene. De alguna manera, pues se tiene previsto que para el año 2022 el tema del Producto Interno Bruto a nivel mundial pues llegue a una buena puntuación de 4.9, en donde vemos que en las economías avanzadas pues, se tiene estimado un crecimiento y que nos lleve pues a 4.5, obviamente pues un crecimiento con respecto al 2020, ¿cierto? Porque si comparamos pues obviamente con respecto al año actual, al 2021, pues sí hay unas sutiles disminuciones, pero pues al fin de cuentas pues vemos que a pesar que llegue a haber una expectativa de recuperación, una expectativa de crecimiento a nivel general, pues vemos aquí que se proyecta de alguna manera una pequeña disminución con respecto al año actual, pero que sí nos lleve pues en unos números positivos de manera progresiva versus lo que se había contemplado hacia el año 2020. Vemos pues que en Estados Unidos se tiene una estimación de 5.2 y en México pues estamos estimando más o menos dentro de este estudio, más bien se estima que se esté cercano a 4 puntos. Entonces pues es importante tener en cuenta que son proyecciones que hay que tener en cuenta y que de alguna manera pues la manufactura es una actividad que crece bastante y que pues estamos esperando pues que
pueda llegar a unos números o a unos elementos en los que se encontraba previo al 2020, previo a la pandemia, y que pues, definitivamente pues sí podamos contar con una reactivación, que es lo que todos estamos esperando en este sentido. Entonces vemos que la industria pues va a comenzar a presentar este proceso de recuperación. Obviamente el comercio exterior también va a tener un papel fundamental dentro de todo este ámbito, y pues vamos a darnos cuenta que esto pues va a ir muy acompañado de la manufactura de productos, minerales, no metálicos, temas siderúrgicos, temas de minerometalurgia, temas de maquinaria, temas de equipos, pues participan bastante aquí dentro de todo este proceso. Incluso pues la misma industria automotriz es un actor importante dentro de este ámbito. Y pues hay que tener pues esto muy presente, dado que pues se han venido dando una serie de reactivaciones a nivel de las exportaciones. Obviamente sabemos que estamos en medio de una serie de retos, el tema de la escasez de los chips, en fin, pues genera una serie de contratiempos en los temas de abastecimiento y de logística, pero en líneas generales pues sí encontramos que sí se tiene estimado un tema de seguir creciendo, seguir potenciando todo ese tema de proyección de manufactura, de producción, de exportaciones, y de alguna manera pues es una muy buena oportunidad para seguir creciendo en este ámbito. Muy bien. Entonces, pues, como ya lo mencionaba, pues tenemos una proyección de crecimiento e importante, pues ya si lo vemos desde el punto de vista de la manufactura, puntualmente para México, si hay una estimación de crecimiento del 2.2%, pues lo cual es algo pues interesante para tener pues muy, muy presente para el año entrante. Y pues obviamente pues si lo comparamos de lo que ha sido este año, a pesar que se busca hay una pequeña caída, pues sí estamos esperando que a nivel de manufactura sí tengamos un crecimiento como tal. Bueno, eso como número uno. Como número dos, entonces ya si empezamos a hablar un poco más en detalle sobre los retos que plantea la pospandemia, pues hay algo que se está hablando bastante hoy en día que tiene que ver como con esa manufactura inteligente, esa manufactura o ese smart manufacturing que va muy de la mano del tema de la analítica. Entonces, pues entremos a hablar un poquito más en detalle. Digamos que hoy en día sabemos que hay una competencia global pues cada vez más fuerte, y en especial en la industria manufacturera, y pues esto se ha venido pues intensificando como consecuencia de tres principales tendencias que se están viviendo. Número uno, pues el tema del freno a la expansión de la cadena de valor, esto que está ocurriendo con China, todos los temas de reshoring, pues inciden pues en este factor. Entonces pues hay que tener en cuenta que esos comportamientos de las economías avanzadas pues tienen un efecto de automatización muchísimo más fuerte, y pues por supuesto lleva unos temas de economía de escalas, y por supuesto pues tiene una serie de connotaciones hacia nosotros. Número dos, pues vemos que ha habido un bajo dinamismo, un ciclo de inversión en el tema de comercio internacional, y pues por supuesto, pues, cara a la situación que veníamos viviendo. Entonces, esa reactivación que se está buscando, ese nuevo impulso que se desea dar como recuperación de todo lo que se ha vivido, pues va a tomar un tiempo, pero pues como cara a lo que mencionaba hace un rato, se está viviendo pues una reactivación. Y número tres, pues vemos que siguen presentándose avances tecnológicos, y estos avances tecnológicos pues van muy de la mano de la digitalización, algunos elementos de transformación digital, y llevados pues obviamente al mundo de la producción. Y sobre esto pues estaremos hablando un poquito más en detalle más adelante, pero en síntesis lo que tiene que ver con el desarrollo de servicios en la nube, con el tema de la automatización de procesos operativos, en donde sí hay elementos en donde la fatiga humana va a ser algo recurrente, pues la robótica, el RPA empieza a tomar bastante fuerza y relevancia en este ámbito, y pues definitivamente la inteligencia artificial pues acompañando todos estos procesos de manufactura puede ser algo bien importante para tener en cuenta. Teniendo presente pues estas tres implicaciones, pues entonces es importante considerar que estamos viviendo un momento en donde cada vez hay más conciencia en el valor que aportan los datos en los procesos de análisis, independientemente de la industria en la que nos estemos trabajando, o la que estemos haciendo referencia. Esto pues nos lleva a que de alguna manera la cuarta revolución industrial pues exige, que en especial en este caso puntual, que en el sector de manufactura adopte nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de operación, que nos ayuden a enfrentar pues estos desafíos que se están viviendo en este momento. Y pues sabemos que van a venir muchos más desafíos, pero de alguna manera sabemos que
hay que ir evolucionando, hay que mejorando esas capacidades incrementales en cómo a nivel de manufactura podemos sacarle mayor provecho a lo que conocemos a nivel de la operación, lo que podemos conocer a nivel del entorno, lo que podemos conocer a nivel de los clientes, de modo que nos ayude a diseñar y establecer como nuevos mecanismos para enriquecer nuestros procesos de operación, nuestros elementos de interacción con nuestros aliados e incluso pues poder potenciar aún más las características y ese valor agregado que brindamos a través de nuestros productos y servicios. Entonces, aquí es muy importante y insisto con bastante hincapié y énfasis que el análisis de los datos pues toma una relevancia muy fuerte, porque nos ayuda a analizar diferentes escenarios, diferentes situaciones, diferentes momentos de una manera muchísimo más inteligente. Entonces, pues a través del análisis de los datos es como vamos a ver que las empresas van a poder lograr beneficios de diferentes maneras. Reducciones de cargas operativas, reducciones en el desgaste de los equipos, anticipar fallas de los equipos y poder identificar de manera preventiva y predictiva dónde pueden haber fallas dentro de la línea de producción, poder hacer estimaciones ya a nivel logístico de la operación, de la demanda, de la cadena de abastecimiento, de los insumos, pues dándonos cuenta que en la medida que podamos articular mucho más estos elementos a partir del análisis de los datos, pues definitivamente nos va a dar una ventaja competitiva para poder reaccionar de alguna mejor manera en este ámbito que estamos enfrentando hoy día. Entonces, esto me lleva pues a hablar un poco más en detalle sobre lo que tiene que ver con esa relación que se da entre la inteligencia artificial y el concepto que se está hablando ahora sobre el Smart Manufacturing, en donde básicamente es aprovechar estos avances tecnológicos que estamos teniendo hoy en día, como ya lo mencionaba, computación en la nube, uso de grandes volúmenes de datos, capacidades analíticas, el machine learning, la inteligencia artificial, pues nos ayudan definitivamente a poder generar una ventaja competitiva en cómo podemos ir transformando de manera progresiva esos procesos de manufactura, esos procesos de operación al interior de la organización para poderle sacar pues, un mayor provecho a los datos y ayudar a mejorar la operación del negocio y por supuesto pues si lo vemos a nivel financiero pues poder identificar ciertas eficiencias dentro de los procesos que nos traigan pues unos beneficios y unos impactos positivos a partir del análisis de los datos. Entonces pues vemos que todas estas características a nivel de las organizaciones es algo muy importante, poder explotar muy bien los datos a favor del negocio, pues juega un papel muy importante a nivel de productividad, a nivel de eficiencia, a nivel de visibilidad dentro de las compañías como tal. Más adelante les voy a estar comentando sobre 6 iniciativas que son que se están dando pues de manera muy común dentro del ámbito del Smart Manufacturing, de modo que ahí pues más adelante vamos a profundizar un poco más al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, sí, pues lo que podría decir de manera general es que se sigue apostando cada vez más a la inversión tecnológica para que dentro de ese marco de la industria 4.0 se siga aportando pues un gran valor al proceso de manufactura, a colaborar dentro de los diferentes procesos de la organización, a poder incrementar esa competitividad de acuerdo pues con diferentes tendencias de consumo que se están viviendo a nivel global. Tanto, pues no es ajeno para nadie que en estos momentos se ha venido intensificando mucho el tema del trabajo remoto, poder pues potenciar aún más esas capacidades, poder pues, ejecutar unas mejores acciones de control, de monitoreo, de diagnóstico a nivel de las operaciones, poder pues, darnos cuenta que podemos generar pues, inversiones a nivel de automatización y de procesos manuales, reducir ciertas cargas operativas para mejorar como esa capacidad productiva. Poder identificar cómo podemos brindar incluso servicios remotos sobre productos como parte clave de la innovación en el desarrollo de productos e incluso también de servicios, e incluso también buscar cómo estructurar una cadena de suministro más resistente e incluso también más resiliente que acompañe pues todo este camino y todo este proceso. Muy bien. Entonces, como lo he venido comentando, digamos que el Smart Manufacturing, ¿cómo lo pudiéramos simplificar? ¿Cómo pudiéramos simplificar ese concepto? Pues lo podemos ver como esa convergencia de diferentes técnicas que están utilizando justamente capacidades dentro del ámbito de la ciencia de datos, dentro de la inteligencia artificial, dentro de la analítica de datos, con el propósito de crear procesos
que ayudan a la industria, a la organización, dentro de sus procesos, a crear una capacidad que nos lleve a pensar en una fábrica del futuro mucho más inteligente, mucho más enriquecida a partir de los procesos de análisis y de explotación de los datos como tal. Entonces, ¿qué buscaría el Smart Manufacturing a partir de esta capacidad que se genera a partir de la analítica? Número uno, incrementar o lograr un aumento en la eficiencia. Número dos, eliminar puntos débiles, poder encontrar en dónde podemos estar teniendo problemáticas dentro del proceso productivo. Número tres, pues también poder estar conectando la organización y sus sistemas operativos, sus elementos de operación de una manera mucho más dinámica. Por supuesto, incrementar la productividad, incrementar la sostenibilidad del negocio y pues en definitiva, pues aumentar ese crecimiento económico y dentro de ese marco de recuperación que comentaba hace un instante, cómo ir en esa sintonía, cómo poder ir en esa dirección. Entonces, en este punto, pues la tecnología definitivamente juega un papel muy importante dentro de este ecosistema. Habiendo comentado esto, pues también me parece súper importante también ver cómo la analítica y la inteligencia artificial pues van a estar muy articulados y pues van a jugar un papel fundamental en esto. Y aquí es vital tener en cuenta que el punto de partida, pues número uno, es un problema de negocio, es una problemática sobre la cual quisiéramos empezar a trabajar de manera puntual. Si queremos anticipar los fallos no programados o tener un mantenimiento preventivo mucho más importante o mejorar mi proceso de producción, identificar en dónde estoy teniendo fallas de calidad en el proceso del ensamblaje de algún determinado producto o ver incluso cómo puedo mejorar o pronosticar la demanda que voy a tener de ciertos productos para poder yo anticipar entonces dentro de mi cadena de suministro la disponibilidad de los insumos que yo necesito. Digamos que son preguntas muy comunes que encontramos en este sector y pues para poder empezar a trabajar y responder estas preguntas, pues necesitamos un insumo muy importante que son los datos. Entonces, una base sólida para poder arrancar en este camino tiene que ver con los datos en sí. Una vez nosotros pues sabemos que ya tenemos una serie de datos en diferentes sistemas o en algún repositorio centralizado, pues es importante asegurarnos que ese proceso de recolección de los datos sea meticuloso, sea cuidadoso, que tome datos que sean relevantes, datos de buena calidad, datos pues dentro de un marco de gobierno, y pues algunos ya habrán escuchado pues que ahorita también una tendencia, se habla bastante sobre el gobierno de datos, sobre las buenas prácticas en la gestión de los datos dentro del marco del DAMA y del DMBOK. Entonces, pues es súper importante asegurar que dentro del ciclo de vida del dato, dentro de sus diferentes líneas de conocimiento, pues tengamos un insumo de muy buena calidad y que esté al servicio de los usuarios que necesitan explotarlos para tomar decisiones. Entonces, ahí es donde entra también cómo debemos potenciar y facilitar esa accesibilidad hacia los datos. Teniendo estos datos accesibles y relevantes y de muy buena calidad, pues es ahí donde entonces podemos ya empezar a generar como una serie de acciones de organización, de transformaciones de esos datos, pues para que, como lo mencionaba, sean confiables dentro de ese marco de gobierno y que incluso pues estén alineados con una capa semántica a nivel de negocio para que los usuarios que necesitan analizarlos pues puedan tener siempre muy claro ese contexto de negocio para poder trabajar con ellos. Y cuando ya tienen ese contexto de negocio, donde ya pueden trabajar con ellos, es ahí en donde a partir del uso de diferentes técnicas analíticas, viniendo del mundo de la estadística paramétrica, no paramétrica, bayesiana, el machine learning o esa inteligencia artificial a la que le estamos apuntando, pues es como a partir de esos procesos analíticos de los datos, generamos una serie de hallazgos de alto valor. Hallazgos que nos ayudan a tomar decisiones que generan un impacto positivo a favor del negocio. Y esos hallazgos que son de alto valor, pues son esos insights que tanto hemos escuchado que nos van a ayudar pues a poder entender muy bien el presente e incluso poder anticiparnos a lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro, utilizando ya técnicas especializadas para tal fin, pero que en últimas nos ayuda a que ese proceso de tomar esos datos de la operación, administrarlos muy bien dentro de un ciclo de gestión bien organizado, bien orquestado, con unas capacidades de análisis a favor del negocio, pues nos permita generar ese valor para tomar mejores decisiones y acompañar esas decisiones o ponerlas en marcha a partir de una serie de acciones que generen pues esa diferencia a favor del negocio, a favor de los procesos, a favor de los elementos en donde queremos que genere valor.
Entonces, pues es un camino muy importante que tiene que ir sobre esta línea. Y a la larga, cuando ya nosotros tenemos esa capacidad de construir esos modelos analíticos que nos dan respuesta a las problemáticas de negocio, la clave es poder tomar esos modelos en donde se ha generado un resultado de un proceso analítico que identifica patrones, que anticipa algún comportamiento. Ese aprendizaje que se ha logrado hay que ponerlo al servicio del negocio, hay que ponerlo en producción al servicio del negocio. Y eso es lo que se conoce como ese despliegue de los modelos. Entonces, es un proceso, como se pueden dar cuenta, que es incremental y que en últimas lo que buscamos y lo que queremos es que ese valor que generamos a partir del análisis de los datos lo pongamos al servicio del negocio, que lo pongamos acompañando la producción del negocio, acompañando esa operación del negocio y que permita pues fomentar esa cultura de el análisis de los datos al servicio del negocio, esa cultura en donde decidimos a partir de lo que aprendemos a partir de los datos, más allá de lo que de pronto antes eran netamente algunos factores de decisión basados en la experiencia, un tanto empíricos, sino que aquí ya decidimos a partir de lo que aprendemos y sabemos de los datos. Habiendo hablado sobre esto, pues este es un camino que gradualmente nos va a estar llevando entonces hacia ese enfoque de la inteligencia artificial. Entonces, todo este proceso de la inteligencia artificial tiene que ser el resultado y la consecuencia de haber acompañado pues todo este proceso analítico. Muy bien. Ahora quisiera hablarles un poco sobre cómo entonces dentro de este camino de la analítica y ese camino que nos va llevando hacia la inteligencia artificial, cómo podemos potenciar entonces 6 procesos clave del sector de manufactura, en donde pues vemos que la industria de manufactura tiene un potencial bastante grande para explotar los datos, en donde el sector de la manufactura sabemos que puede crecer aún más en esa capacidad analítica y poder explotar de la mejor manera los datos que tiene a disposición de su negocio y los cuales pues pudiera maximizar en su provecho a partir de una ruta inteligente y de analítica potenciados pues con inteligencia artificial y los beneficios que plantea la analítica avanzada. Entonces, antes de entrar en el detalle como esos 6 procesos clave, pues quisiera comentarles pues cara a algunos estudios que han habido. Número 1, pues que el 60% de las pérdidas que se dan en el sector industrial provienen por gastos innecesarios por mantenimiento. Entonces, pues eso se relaciona bastante con el tema del mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, en donde esos costos asociados a detener una línea de producción, qué tan cuantificados, qué tan grandes pueden llegar a ser, en donde cuánto es el costo de un mantenimiento emergente, o los sobrecostos de estar atendiendo una situación de manera reactiva, pues sabemos que eso tiene una serie de implicaciones tanto a nivel financiero como a nivel de operación y de productividad. Y otro dato interesante es que el 80% de los costos productivos se ven afectados por las decisiones que se toman en el desarrollo y en el diseño de los productos. Entonces, más adelante voy a hablar un poquito más en detalle en cómo a través de la analítica avanzada, cómo a partir del análisis de los datos, pues también podemos identificar cómo estar diseñando productos de una manera más inteligente y de manera que podamos también incluso productos que se acercan más a las necesidades de los consumidores, de los clientes, y que a su vez pues lo podemos producir de una manera mucho más costo eficiente en ese sentido. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con los elementos que quería comentar dentro de esos 6 aspectos, que son como esas oportunidades para poder trabajar acá y que podemos potenciar dentro del proceso de manufactura, pues número 1, la optimización de los procesos de producción, eso es algo bien importante, porque a partir del uso de la inteligencia artificial, nosotros vamos a poder aumentar la eficiencia de esas líneas de producción mediante pues, la automatización de tareas manuales o de tareas repetitivas. Entonces ahí el uso de la inteligencia artificial, el uso de temas de robotización, el uso de capacidades de RPA, pues nos pueden ayudar a que podamos pues, minimizar esas cargas operativas, incluso también pensar en cómo reducir esos problemas de calidad que se pueden estar generando de pronto por la fatiga o por el cansancio o por el desgaste, en fin, pues, elementos que entran ahí dentro de este marco. Número 2, también poder pensar entonces en un pronóstico inteligente de la demanda, en donde pues si tenemos una información histórica
de cómo ha sido el comportamiento de la demanda, si podemos utilizar entonces modelos analíticos provenientes ya sea del análisis estadístico paramétrico o del machine learning, poder anticipar cuál va a ser la demanda de nuestros productos con cierta holgura y con cierta anticipación en el tiempo, de manera que podamos actuar y que podamos pues operar a nivel de negocio de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, esto pues nos va a ayudar a poder identificar bajo cuáles circunstancias, bajo cuáles patrones de operación podemos revelar en qué momento pues nuestra demanda va a cambiar, va a tener unos picos significativos y entonces a partir de ahí cómo priorizar pues nuestras mallas de producción y toda nuestra calendarización de producción para pues no tener un problema para suplir esa demanda. Número 3, pues como mencionaba hace un instante, a nivel de los productos, pues también podemos trabajar en aras de la innovación de los productos y como lo decía, cómo poder diseñar una serie de productos que cada vez estén mucho más cercanos a las características y a las necesidades que están buscando los clientes sobre los productos, de modo que en menor tiempo podamos estar entregando a los clientes productos que satisfacen sus necesidades y que de alguna manera lo podamos generar o producir a un menor costo. Entonces también podemos ver que la analítica dentro de este camino nos puede ayudar bastante. Como cuarto punto, dentro de los 6 que quería comentar, entra la cadena de suministro simplificada. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues de alguna manera es cómo buscamos reducir las interrupciones que se dan dentro del proceso de esta cadena de suministro, en cómo queremos mejorar la eficiencia e incrementar esa visibilidad de los respectivos procesos que acompañan todos estos agentes que impactan la productividad y la calidad de los productos. Pues es empezar como a analizar esos actores que participan dentro de este ámbito. Como quinto aspecto, pues el mantenimiento predictivo para anticipar diferentes tipos de situaciones. Ya lo mencionaba hace un instante en cómo a partir de sistemas de aprendizaje automático, a partir de soluciones para monitoreo incluso en tiempo real, viendo la sensórica de los diferentes dispositivos, de las diferentes máquinas, nos vayan dando como señales y que si esas señales se salen dentro de un marco de lectura esperado, pues podamos generar algún tipo de acción, algún tipo de verificación y poder anticipar de pronto un problema que si no se trata a tiempo podría derivar en un problema mayor, porque al fin de cuentas pues va a generar una serie de costos, como ya lo explicaba, de un mantenimiento de emergencia o de tener que detener una línea de producción o el hecho de reaccionar de una manera reactiva, pues tiene una serie de implicaciones que nos incrementan los costos y que pues podemos llegar a minimizar, que podemos llegar a reducir pues a partir justamente del uso de la inteligencia artificial y contar con una serie de tableros de control y esquemas de monitoreo que nos den la información relevante en el momento oportuno para asegurar que todo nuestro proceso planificado de producción, todo este esquema de rendimiento pues no se vea afectado. Siempre pensando en cómo de una manera anticipada, de una manera preventiva, de una manera proactiva, por así decirlo, y no reactiva, pues podemos saber qué podría llegar a ocurrir y en qué momento podemos intervenir sin tener que afectar pues, de manera significativa ese proceso de operación. Y bueno, como sexto punto dentro de este ámbito, pues el tema de optimización de políticas de precios pues también es algo muy importante para tener en cuenta, porque sabemos que tenemos información al interior de la organización sobre nuestros productos, sobre nuestros esquemas de precios, sobre nuestras estrategias de marketing, sobre nuestras estrategias comerciales, pero de alguna manera también es interesante estar pendiente de lo que está ocurriendo en el mercado, estar pendiente de esos competidores más cercanos, de esos potenciales productos sustitutos, de esos nuevos elementos que están jugando dentro de nuestra arena, dentro de nuestro ámbito, y cómo incluso pues poder simular y tener escenarios en donde yo plantee una serie de esquemas de precio que ciertos consumidores muy puntual y claramente definidos como perfiles de clientes que aún no conocen esos nuevos precios, pues qué tipo de respuesta podría llegar a tener frente a ellos. Entonces también es súper importante podernos dar cuenta que a nivel de los precios, pues ese tema de poder estar pendiente del mercado, pues también es muy importante pues para acompañar esas políticas de precios y esos elementos de formulación de una manera mucho más interesante al respecto. Muy bien. Entonces, hasta este punto, pues básicamente era parte de lo que quería comentar, como ya hemos visto lo que eran como esa visual a nivel de las tendencias, de lo que se espera en el panorama
económico y de recuperación en el sector manufacturero. Número dos, pues ya he hablado un poquito sobre ese Smart Manufacturing, en qué consiste esa relación entre la tecnología, la analítica, la inteligencia artificial al servicio de estos procesos de producción. Hablé sobre 6 potenciales oportunidades en cómo la analítica y el uso de este tipo de tecnologías pueden favorecer el accionar de la industria manufacturera. Y ahorita pues voy a hablar sobre una serie de casos de uso y casos de éxito que se han visto en términos de cómo organizaciones del sector de manufactura se han visto beneficiadas por el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, algunos estudios en donde se ha aplicado la analítica avanzada y la inteligencia artificial, pues ya sea en manufactura, en transporte y logística, en temas de energía, en el mundo de la explotación de los hidrocarburos, en retail, en el ámbito incluso financiero o incluso hasta en laboratorios, pues podemos ver que cada uno de ellos puede tener un gran número de posibilidades y casos de uso analíticos. Pero acá quisiera compartir algunas experiencias que han llamado la atención dentro de este ámbito. Entonces, por ejemplo, en el caso de McDonald's, tuvo una reducción de 83% en la transferencia de urgencia de insumos entre los puntos de venta o las sucursales o sus restaurantes, al poder pues tener un adecuado manejo de sus insumos, un adecuado manejo de los inventarios, un adecuado manejo y provisión de la demanda, de manera pues que al saber qué tanto estoy necesitando en ciertos puntos, pues nos ayuda a reducir esos costos de transferencia, y más que sabemos que si son de emergencia pues van a tener un costo mucho más elevado. Si me voy a otro ámbito de trabajo, entonces por ejemplo Greencom Networks tuvo un tema de reducción en costos energéticos de hasta un 30% al poder hacer análisis de sus procesos de manufactura, al poder identificar en cuáles puntos de los procesos de pronto se podían generar alguna serie de eficiencias y disminuciones operativas, las cuales pues de manera directa pues se relacionan con, en algunos casos, pues con esos costos energéticos que se derivan pues obviamente del uso de esa maquinaria que acompaña el proceso de manufactura. También pues acá tenemos otro caso de una compañía de transporte en donde el transporte industrial y pudo incrementar en un 25% la puntualidad de las entregas e incluso pudo hacer una reducción en 33% de los kilómetros diarios recorridos para hacer las entregas. Entonces aquí es donde vemos también que pueden entrar unos modelos de optimización, unos modelos prescriptivos, donde yo trato de minimizar los costos, en este caso minimizar los kilómetros recorridos y sí poder maximizar los diferentes puntos de entregas que debería estar atendiendo dentro de la programación de mi hoja de ruta. Entonces, pues también es interesante cómo a partir de la analítica, en donde aplico un modelo de optimización, un modelo prescriptivo, el cual suele tener una serie de entradas que vienen del mundo de analítica predictiva, en donde, oye, mira, voy a estimar la cantidad de pedidos, voy a estimar la cantidad de entregas que voy a tener en cierto periodo de tiempo y a partir de ahí entonces entrego una serie de consideraciones y de restricciones que tengo en torno al problema en cuanto a mi capacidad de distribución, el tamaño de mi flota, mis costos de distribución, los puntos que tendría que estar yo visitando a nivel logístico, pues toda esa serie de elementos entran dentro del marco de un modelo logístico, un modelo de simulación y un modelo de optimización, en donde pues con programación lineal podemos pues estructurar de una muy buena manera este tipo de problemática. También otro caso que se dio con esta llantera Continental, pues pudo optimizar la fabricación de 10.000 productos en 20 plantas a nivel mundial, y cuando hablamos pues del proceso de optimización es cómo poder tener una mayor capacidad productiva, evitando pues el mayor desperdicio posible de los insumos, y de alguna manera pues esto también pues va muy de la mano de este tipo de problemáticas, de estos tipos de modelos prescriptivos que pues tienen un valor bien interesante dentro de la industria como tal. Muy bien, ahora hablando un poco más sobre otros casos de éxito, digamos que aquí aparece el caso de Nestlé, que es bien interesante, en donde utilizaron blockchain para mejorar la cadena de suministro. Sabemos pues que es una tecnología bien interesante, donde hay ciertos registros y archivos y con ciertos estándares se pueden ir compartiendo de una manera dinámica, de una manera rápida, y que permite una trazabilidad en tiempo real en donde se encuentran los diferentes productos, los diferentes insumos. Entonces, pues este es un caso bien interesante que se trabajó justamente con IBM, y pues el caso está publicado dentro de la página de ellos, y pues habla muy
una manera bien interesante sobre un caso en términos del café, en donde habían como ciertas características del café que se está tomando de ciertos países productores y pues tenía que tener un esquema de monitoreo y de seguimiento entre su proceso de distribución. Entonces, pues cómo blockchain justamente acompañó desde el punto de vista de capacidad tecnológica en poder tener esa trazabilidad de productos, pudiendo pues dar unas respuestas mucho más grandes hacia sus clientes, hacia los distribuidores y pues al fin de cuentas pues derivando en una mejor disponibilidad para el consumidor final. Entonces, digamos que este es un caso pues interesante ahí como para mencionar. Otro que tengo acá sobre la mesa es un tema de PSF, que es el papel de San Francisco, en donde aquí pues ellos utilizaron unas soluciones pues para mejorar el tema del rendimiento en los procesos de operación, obviamente pues también acompañados de un tema de gobierno de datos, en cómo los datos de la operación del negocio pues ayudara justamente a mejorar esas capacidades logísticas, esas capacidades operativas, esos temas de reducción de los costos. Entonces, pues también es un caso pues bien interesante que se puede llegar a consultar y digamos que esto fue pues trabajado dentro de un ámbito y hablando yo en términos agnósticos con unas soluciones pues de SAP como tal. Entonces, pues también es algo bien importante que se pudiera llegar a consultar. Muy bien, digamos que eran como dos casos a nivel general que quería compartir. Y bueno, pues ya ahora pasando al tercer punto de la agenda, en donde ya hemos visto entonces esas tendencias del entorno, esos elementos del Smart Manufacturing y cómo la analítica puede enriquecer un tanto más estas actividades dentro del ámbito de la manufactura, pues ahora que sí quisiera compartirles con ustedes algo que es muy nuestro, muy de Infórmese, que se conoce como el índice de madurez analítica. ¿Qué es el índice de madurez analítica? Ya ahorita lo empezaré a comentar un poquito más en detalle, pero sí quisiera compartir, pues, antes de ese índice, unos elementos de contexto analítico que pues, ya van a ver por qué entonces es importante esa relación con el índice como tal. Entonces, pues, número uno, pues dentro de México se ha visto que el nivel de adopción de Big Data y analítica ha pasado de medio bajo a medio alto en los últimos 4 años, según IDC. ¿Esto qué quiere decir? Que ha venido generándose una mayor confianza y una mayor tracción en el hecho de que definitivamente la implementación de la analítica de datos genera una ventaja competitiva. Número dos, pues el valor del mercado analítico en México se estima en más de 500 millones de dólares, representado en un 20% del valor total de Latinoamérica, según IDC. Entonces, pues también nos muestra que hay un potencial bien interesante en términos de inversión analítica entre las organizaciones. También, según IDC, se estima un crecimiento del 15% en inversión y adopción de tecnologías analíticas para el año 2023, lo cual pues hemos venido viendo. Según IBM, el 63% de las empresas mexicanas pues no sabe cómo iniciar un proyecto en análisis de los datos, y esto sí es una barrera importante para tener en cuenta porque muchas veces las organizaciones saben que tienen datos, saben que tienen una serie de retos por enfrentar, saben que hay un mapa estratégico, hay unas metas de crecimiento de ventas, de penetración de mercado, de incremento en productividad, de producción, en fin, y a veces pues, se desea arrancar por la analítica, pero de pronto a veces no se sabe por dónde comenzar. Entonces, ahorita abordaré un poquito al respecto. También, pues, según IBM, el 11% de las organizaciones considera irrelevante el tema de analítica para su negocio, o incluso pues el tema de Big Data. E incluso algunas empresas en México pues no saben qué hacer con el tema de Big Data. Entonces, sabemos que todavía como que hay ciertas barreras o hay ciertas creencias en que de pronto dicen, no, pues como que esto de Big Data y analítica todavía no es para lo mío, yo me enfoco más bien en mejorar mis procesos de producción, de manufactura, invierto en más maquinaria, en más personal y sé que con eso puedo salir adelante. Pero la verdad es que invitaríamos sanamente a considerar a las personas que están dentro de este ámbito y que tienen ese tipo de pensamientos o de creencias que la analítica sí genera mucho valor. La analítica sí puede ayudar a que ese proceso de decidir si invierto más en maquinaria, si invierto más en personal, si invierto en otra serie de capacidades, puede ser potenciado y optimizado de alguna manera a partir del análisis de los datos. Y bueno, pues también el mismo IBM dice que solo el 26% de las compañías dicen entender los beneficios que genera la analítica y que incluso que estén haciendo algo para poderla adoptar. Entonces, pues, esto nos muestra que son unas cifras, pues, a nivel de la apropiación y de la adopción, un tanto
conservadoras, un tanto bajas, y que sí nos muestra que hay un potencial bastante grande en cómo la analítica puede estar acompañando definitivamente todo este proceso. Entonces, con este contexto de lo que se tienen en estas cifras, entonces, para hablar sobre Lima, quisiera hablar antes de eso también sobre otro concepto importante, que es un competidor analítico. ¿Y qué es un competidor analítico? Basado en un libro muy chévere que es de Thomas Davenport, de Competing Analytics, el grado de competencia analítica de una organización, sea que esté iniciando o muy incipiente en ese camino, o sea, si ya está muy avanzado, es lo que le da una calificación de un estado de competencia o de competidor analítico. Entonces, hay una serie de pilares que las organizaciones estarían utilizando para estar clasificadas como un competidor analítico. Número uno, la capacidad distintiva. ¿En qué consiste? Cuando una organización nutre y enriquece sus procesos de toma de decisión a partir del análisis de los datos, puede lograr una capacidad de hacer las cosas de una manera diferente. Puede lograr la capacidad de reducir los costos operativos, puede reducir el riesgo de cometer o pues tener algunos sobrecostos en el proceso de producción o a nivel regulatorio, tener algún incumplimiento, en fin. Cuando utilizamos la analítica al sentido del negocio, le da una capacidad distintiva y de hecho le ayuda a cambiar actividades operativas repetitivas que se pueden automatizar con analítica y para ganar ese tiempo en actividades analíticas o innovadoras que lo lleven a generar valor en sus productos, en sus servicios, en sus procesos, de modo que se va a distinguir por ello. Entonces, digamos que ese es un primer ámbito. Número dos, una competencia analítica se da cuando se genera una cultura centrada en los datos dentro de la organización, en donde ya no solamente se tiene como esa creencia que está focalizada solamente en un equipo de trabajo, sino que como compañía se tiene que tener una cultura en donde todos saben y valoran el potencial de la analítica y de hecho han podido cuantificar los beneficios y los retornos que trae la analítica. Entonces, cuando una organización tiene ese ADN y esa cultura y esa estrategia analítica a lo largo de toda la organización, pues ya tiene un grado de competencia avanzado. Para que esto sea posible, súper importante el compromiso directivo. C-level, presidentes, vicepresidentes, ese equipo directivo es el que hace que esas directrices del uso de la analítica en la organización se conviertan en una realidad, en donde no sea como una iniciativa y miremos a ver cómo nos va y a ver qué pasa, sino cuando los directivos han visto los resultados que se generan a partir de la analítica, cuando han podido ver y evidenciar y cuantificar esos retornos que trae per se, pues claramente van a estar competitivos y van a hacer que sí o sí ocurra dentro de la organización. Y también, pues, otro pilar es la ambición en gran escala. Y esto es bien interesante porque en la medida que vamos resolviendo una serie de problemas con analítica, van surgiendo nuevos retos, van surgiendo nuevas iniciativas, van surgiendo nuevos elementos que también queremos resolver con analítica o con inteligencia artificial o con machine learning, pero los llevamos a una escala en donde, ¿sabes qué? Quiero seguir innovando, quiero generar algo diferente, quiero generar cada vez más valor. Y eso es como una organización en grande piensa de manera ambiciosa en cómo a partir de la explotación de los datos puede generar una mayor monetización de los datos o puede generar unos mayores beneficios hacia sus clientes como tal y dentro de su entorno. Entonces, estos cuatro aspectos son los pilares que justamente constituyen lo que es una competencia analítica. Y esto, pues como les comentaba, yo es un libro bastante chévere que les recomiendo, Competing on Analytics, pues nos da una visual muy coloquial y bien interesante en cómo definitivamente la analítica puede ayudar bastante a las organizaciones. Entonces, cuando tenemos estos cuatro pilares bien maduros dentro de una organización, podemos estar hablando que la organización es un competidor analítico. Pero para poder llegar a ser un competidor analítico, pues tenemos que preguntarnos una serie de aspectos. Bueno, número uno, ¿queremos ser un competidor analítico? ¿Por qué queremos o por qué nos estaría interesando ser un competidor analítico? O pues por qué queremos avanzar como en ese modelo de madurez de analítica. Y ahorita les comentaré sobre los 5 estados que hacen parte de un camino de competencia analítica. Pues muy seguramente, ¿por qué queremos ser o por qué queremos avanzar? Pues básicamente porque todos estamos en un mercado cada vez más competitivo,
donde cada vez hay más competencia, donde cada vez hay consumidores más exigentes, hay clientes más exigentes, y pues tenemos una gran cantidad de ejemplos en el entorno, en donde, pues, por ejemplo, antes había un Blockbuster o antes había esas tiendas de alquiler de películas y apareció acá una persona que cambió una compañía que cambió las reglas de juego y que hoy en día pues proporciona recomendaciones personalizadas según los gustos y las preferencias de los clientes. O incluso también el mismo Waze, en donde nos mostró una manera o una experiencia diferente de manejo, sabiendo pues que en nuestras ciudades latinoamericanas a veces, o en la mayoría de los casos, el tráfico pues es bastante caótico. Entonces, ¿cómo en medio de esas circunstancias podemos encontrar todavía una experiencia de manejo que nos ayude a los usuarios como tal? Entonces, vemos que hay ejemplos en donde se genera una ventaja competitiva, en donde hay una apropiación tecnológica al servicio de alguien. Y si lo llevamos a nivel general, pues esa apropiación analítica en una organización para el servicio o la mejor prestación de servicios a nuestros clientes, o para brindar mejores productos a nuestros clientes, o para mejorar nuestros procesos de manufactura y de producción, de abastecimiento, pues se enriquecen con analítica. Y en la medida que estamos cada vez más avanzados en esos ámbitos, es donde somos una organización analíticamente competitiva. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con el IMA? Medimos y cuantificamos en una escala de 0 a 100 qué tan madura está analíticamente hablando una organización. Y como estamos hablando al nivel de un grado de madurez, pues nosotros hacemos una valoración de alto nivel para entender el estado actual de las capacidades analíticas que tiene la organización, en donde esas capacidades analíticas pues las vemos a nivel de las personas, a nivel de los procesos, a nivel de la tecnología, a nivel de los datos, y esto pues nos da una visual de alto nivel para saber en dónde deberíamos empezar a trabajar para que se pueda ir avanzando en ese camino de competencia analítica. Entonces, como les decía, las personas al fin de cuentas son quienes ejecutan este proceso analítico. Este proceso analítico pues tiene que estar estructurado dentro de un marco de trabajo, dentro de un marco metodológico, con mejores prácticas, con mejores elementos que aseguren que estamos en el camino adecuado, utilizando pues la tecnología analítica que está al servicio de las organizaciones bajo diferentes plataformas, ya sea en tierra, ya sea en la nube, en esquemas híbridos, con un mundo comercial o del mundo del código abierto. Sabemos que hay tecnología que está disponible para poder trabajar. Y pues en últimas, articular personas, procesos y tecnología, pues se abre en una serie de atributos que es importante tener en cuenta a nivel de las personas, a nivel de su conocimiento, de su empoderamiento, a nivel de las herramientas, a nivel de la infraestructura, de los repositorios, de las plataformas que están al servicio tecnológico, o incluso a nivel, como ya lo mencionaba, de las metodologías, los procedimientos y las prácticas. Entonces, estos aspectos, y pues también súper importante, los datos, que estarían como detrás de cámaras dentro de este proceso, pues acompañan justamente ese accionar analítico dentro de una compañía. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y que hemos trabajado con múltiples clientes, de hecho con más de 500 empresas en la región que han trabajado pues en este estudio de Lima, y pues medimos cómo está su capacidad tecnológica para analítica, cómo está la organización a nivel analítica, sabiendo que ahí estamos unificando tanto los perfiles, las personas y las prácticas analíticas, y por otro lado, pues la disponibilidad de la información para poder trabajar. Entonces, digamos que en estos resultados, estos tres elementos que pintamos acá, a pesar que lo mencionamos como en 4 dimensiones, personas, procesos, tecnología y datos, son los que ayudamos a analizar para entender ese estado de competencia analítica de la organización a través del IMA. Mencionaba hace un instante pues que las organizaciones pues tienen 5 estados de competencia. Entonces, viéndolo de abajo hacia arriba, según Thomas Davenport, pues vemos que el nivel más bajo es la incapacidad analítica, y básicamente es cuando una empresa sabe que quiere hacer analítica, pero no sabe por dónde comenzar. O sabe por dónde comenzar, tiene una idea clara, pero tiene una serie de barreras en donde de pronto no tiene los datos, o no tiene las personas, o no tiene las tecnologías, o no ha identificado como ese primer caso de uso para poder trabajar analíticamente hablando. Pues es el primer estado en este camino. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Pues cuando una organización es consciente de su incapacidad analítica, es normal que comience a trabajar con lo que hay. Y frente a lo que hay, pues busca un caso de uso sobre el cual pueda empezar a tener ese punto de partida y hacer un primer ejercicio analítico localizado en esa problemática puntual para buscar generar un beneficio
pronto. Entonces se buscarían como esas victorias tempranas para poder trabajar. Cuando se buscan esas victorias tempranas es cuando vamos al siguiente nivel, que es esa analítica localizada, en donde estaríamos trabajando en un problema de negocio puntual. Tenemos un apoyo directivo, como lo mencioné al principio, para poder hacer el ejercicio, y cuando tenemos ese apoyo y contamos pues con una serie de elementos para poder trabajar, pues logramos un resultado. Cuando ese resultado es a favor del negocio, cuando ese resultado demuestra que sí genera unos beneficios y un impacto analítico, es donde se genera una confianza. Y cuando se genera esa confianza, si yo logré ese resultado en un área, lo más natural que ocurre es que otras áreas de la organización también quieran aplicar analítica. Y cuando esas otras áreas de la organización quieren aplicar analítica, es cuando la organización va al siguiente nivel y se convierte en un aspirante analítico, en donde la organización ya tiene una conciencia del impacto que genera la analítica a favor del negocio y desea convertirse en un competidor analítico. Entonces, esto nos lleva a que las áreas hacen sus implementaciones analíticas, se nutren de sus resultados y por ende, pues ya dejaron de ser aspiraciones y se convierte entonces la organización en una empresa u organización analítica, en donde ya se ha generado una cultura analítica, se sigue contando con ese compromiso directivo, se han demostrado los resultados que genera la analítica y por lo tanto, pues ya la operación del negocio tiene una estrategia analítica, tiene una cultura analítica, es madura en los procesos de gestión de los datos y cuando esto se ha logrado y los lleva a que, oiga, vamos al siguiente nivel, vamos a innovar, vamos a generar más valor, vamos a retarnos a sí mismos, vamos a tener diferentes elementos de operación enriquecidos y vamos a estar explorando e investigando, pues los lleva a un estado de competidor analítico, en donde ya la empresa tiene muy bien solidificada la cultura analítica como una fuente de ventaja competitiva. Y esto es bien interesante porque ya ejerce un grado de presión en el entorno donde se mueve, se posiciona dentro del entorno en donde está y pues genera bastante valor. Entonces, esos son los 5 estados de competencia, de la competencia analítica y son justamente en donde podemos estar clasificando a una organización dentro de este camino como tal. Entonces, si vemos el IMA en datos, ya les mencionaba que el índice de madurez analítica va en una escala de 0 a 100, siendo siempre la puntuación más alta, y pues la conclusión es que tenemos todavía muchísimo por hacer. Si miramos la mediana de Lima de entre los países que hemos encuestado en Latinoamérica, hay una puntuación general de 47.7 sobre 100. Si lo vemos con respecto a México, la puntuación de las organizaciones que están en México que han respondido a este estudio de Lima están en 47.9. Entonces digamos que está un poco por encima, pero en general encontramos que hay un potencial de trabajo para seguir creciendo y evolucionando en este camino de competencia analítica. Y si ya empezamos a ver dentro de los países que, en general en las empresas que hemos estado encuestando, vemos que pues en el ámbito financiero la mediana ha sido de 40.3, en gobierno de 36.0, en empresas de telecomunicaciones 53.3, en educación 39.8 o en retail y manufactura 56.9. Si lo contrastamos contra el sector de manufactura en México, pues encontramos que han habido elementos o puntuaciones pues generalmente de 45.1 y en Latinoamérica de 42.5. Entonces pues vemos que México está un tanto pues, más adelantado versus Latinoamérica, pero pues es una diferencia sutil, pero en general pues tenemos una oportunidad de generación de ventaja competitiva y capacidad competitiva en las organizaciones. Entonces pues este es un ejemplo de lo que podría haber uno del grado de Lima, por cada uno de los atributos evaluados, siendo los puntos naranjas pues como el promedio del mercado, la puntuación de la organización en color azul y pues por acá pues en color gris pues lo que pudiera ser como esa máxima puntuación. Entonces pues esto nos lleva a saber si según el puntaje, si la empresa está en aspirante analítico, si está focalizado, si está impedido, si está en una organización analítica o si ya llega a un grado de competencia analítica. Entonces, les comparto esta URL, ahí pues encontramos completamente disponible a su disposición el IMA, porque ustedes pueden ingresar, pueden diligenciarlo y pues va a recibir un informe sobre el estado de su grado de competencia analítica de su índice de madurez analítica. Entonces acá en www.informese.co/IMA podemos encontrar este estudio para que nos ayuden a diligenciarlo quienes estén interesados. Los invitamos abiertamente a que lo puedan llenar. Muy bien, y ya pues para terminar, entonces, ok, hemos visto las tendencias del entorno, del mercado, de la industria,
hemos visto cómo la analítica puede ayudar a ese smart manufacturing, la inteligencia artificial a acompañar ese proceso, hemos visto algunos casos de uso y de éxito, hemos hablado sobre el índice de madurez analítica, y ya para terminar quisiera hablar entonces, ok, ¿cómo hacemos para llegar a ser ese competidor analítico? ¿Cómo hacemos para que a partir de donde yo me encuentro hoy en día, con esa valoración de alto nivel que obtengo con el IMA, cómo puedo seguir creciendo para ser ese competidor analítico, para poder trabajar en mi industria, en esas diferentes explotaciones a favor de mi negocio de las capacidades analíticas? Pues bueno, nosotros como Infórmese queremos ser ese socio analítico de las organizaciones, de nuestros clientes, los acompañamos en todo este proceso de extraer los datos a partir de la analítica como tal. Esa generación de valor pues es muy importante, como ya les he mencionado. Nosotros pues tenemos operación en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, con más de 1.200 clientes, con más de 3.750 proyectos ejecutados de manera exitosa, en donde los clientes pues han valorado de nuestra parte el compromiso en la implementación de los proyectos, la flexibilidad que presentamos a lo largo del acompañamiento de los diferentes proyectos que hemos trabajado, en que somos confiables y logramos resultados, ayudamos a cuantificar de manera bien interesante unos logros según el sector y según las industrias, que incluso tenemos una serie de casos de éxitos publicados en nuestra página web, los cuales les invito a consultar, e incluso pues también que nos adaptamos pues, a todos estos elementos que estamos viviendo hoy en día en el entorno. Entonces, con esas características, nosotros como Infórmese, ¿cómo aportamos valor? Lo hacemos de dos maneras. Número uno, lo que nosotros llamamos el despliegue analítico, en donde hacemos implementaciones analíticas, ayudando a las empresas a resolver problemas muy puntuales a nivel de analítica como tal. Y número dos, en la construcción de las capacidades analíticas, en donde en ese camino, en cómo la organización se va a desarrollar y qué camino o qué hoja de ruta va a seguir para convertirse en ese competidor analítico, pues lo podemos hacer a partir de la construcción de las capacidades. Nosotros también hemos diseñado una metodología que es el despliegue analítico, donde básicamente siempre partimos de un problema de negocio, ese problema de negocio lo traducimos en un problema analítico, ya sea a nivel de los datos, ya sea a nivel de la analítica descriptiva, la predictiva, la prescriptiva, la cognitiva. Ese problema de negocio lo puedo traducir en ese problema analítico, el cual va a utilizar técnicas analíticas para ser resuelto, las cuales son técnicas que yo podría implementar sobre herramientas analíticas, sean comerciales, sean del código abierto, del mundo del open source, y las cuales yo despliego en una infraestructura analítica. Entonces, nuestro camino de despliegue analítico sigue este proceso, y es lo que nosotros hemos denominado esa metodología de la Analytical Journey, donde vamos por un problema de negocio, a un problema analítico, a unas técnicas analíticas, e implementan herramientas analíticas sobre una infraestructura analítica. Y tenemos pues, diferentes modalidades de acompañamiento a lo largo de este proceso. Es un acompañamiento integral en el sentido que tenemos, como ya lo mencionaba, diferentes modalidades de servicios, de consultoría, venta de licenciamiento de software, suscripción de licenciamiento de software, modalidades de acompañamiento con outsourcing, en fin, de modo pues que somos bastante pues, flexibles y amplios en este camino. Volviendo al tema de las capacidades analíticas, pues las organizaciones van evolucionando de manera natural. Parten de una etapa de monitoreo del negocio a través de la inteligencia de negocio, sus tableros de control, sus indicadores. Cuando ya han aprendido a tener esa visual sobre la operación del negocio, ese ámbito descriptivo, van al siguiente paso a nivel predictivo de poder anticipar qué puede llegar a ocurrir con esos insights de negocio, con el anticiparse a esas decisiones. Cuando ya vamos a anticiparnos a esas decisiones, queremos entonces pues, ver escenarios, oye, ¿qué pasaría si? O cómo yo minimizo A, o cómo yo maximizo B. Entramos en la optimización del negocio. Estos tres elementos se complementan de manera gradual. O sea, el hecho que yo vaya de una etapa a la otra no quiere decir que me olvide la anterior, sino que se van complementando y se van enriqueciendo. Y eso como consecuencia nos va a llevar a un proceso de monetización de los datos, en cómo generamos ese valor a partir de los datos. Y cuando nosotros empezamos a generar valor a partir de los datos, empezamos a generar nuevas fuentes de ingreso a partir de los datos, es donde empezamos a hacer una transformación del negocio. Entonces, digamos que ese camino de evolución en esas capacidades analíticas, nosotros los acompañamos para que sean un mejor competidor analítico, y esto lo hacemos a partir de una metodología que hemos llamado el camino de 4D. Y en este camino de 4D, pues nosotros partimos desde el punto de el IMA, donde tenemos esa visual de alto nivel. Luego con ese IMA, el cual es gratuito, vamos a una profundización en donde ahí sí empezamos a trabajar con nuestros clientes y hacemos una serie de entrevistas y actividades para poder tener esa claridad sobre el estado actual.
a nivel de personas, procesos, tecnología y datos, en donde entendemos muy bien el estado actual y cara a la estrategia de la cultura de la organización, planteamos hacia dónde deseamos ir y entre esa brecha, entonces vamos a una etapa de diseño, en donde en esa etapa de diseño estructuramos esa hoja de ruta a nivel de personas, procesos, tecnología y datos, y posteriormente vamos a un deploy en donde hacemos un acompañamiento a nuestros clientes para que vayan avanzando en todo este recorrido. Entonces, este camino de 4D justamente tiene los ejes, que ya les explicaba hace un rato, personas, tecnología, datos y procesos, y los vamos acompañando a lo largo de 4 etapas, que son el discovery, el deep dive, el design y el deploy, en donde definitivamente pues buscamos generar ese valor y esa competencia analítica de las organizaciones. Ahí pues trabajamos una serie de aspectos bien interesantes y por ende, pues este camino, de alguna manera, este deep dive es un diagnóstico integral analítico, el design es un diseño de una hoja de ruta, ese camino analítico, y este deploy es ese acompañamiento en la implementación, en donde hacemos una serie de actividades en cada uno de estos ejes y en donde pues más que nada nos gusta ayudarlos a que vayan creciendo de manera incremental dentro de este camino. Estos pues son algunos de nuestros socios analíticos con los que hemos trabajado, organizaciones de diferentes sectores, de diferentes tamaños, de diferentes enfoques, sector gobierno, sector manufactura, telecomunicaciones, financiero, en fin, pues son clientes que han logrado resultados bien interesantes trabajando en conjunto. Y pues ya para cerrar y para concluir, pues dentro de lo que he venido comentando el día de hoy, número uno, pues hemos visto un contexto económico global, cómo pues se ha venido buscando esa reactivación, en cómo pues vemos un panorama favorable a nivel de la manufactura y en especial pues para la manufactura mexicana. Número dos, en donde la inteligencia artificial aplicada a la industria puede ayudarnos a superar diferentes retos que han surgido a partir de la pandemia y post pandemia y que definitivamente pues, nos van a ayudar a construir una ventaja competitiva dentro de la organización, dentro del sector. Encontramos que a través de Lima podemos iniciar un recorrido de construcción de competencia analítica con un diagnóstico sin costo alguno. Ahí les compartí el link para poder avanzar en ese camino y pues les mostraba como ese marco conceptual bajo el cual nosotros pues utilizamos este IMA como un punto de partida para construir ese camino de competencia analítica y sabiendo pues que esto nos va a llevar a definir una serie de estrategias analíticas para poder trabajar en conjunto en el largo plazo. Entonces, bueno, pues básicamente eso era lo que quería compartir el día de hoy. Agradezco pues bastante a CAINTRA de Nuevo León por la invitación a este evento y bueno, cedo el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente ponencia la que nos compartes, excelente información. Y en efecto tenemos pues varias preguntas de la audiencia. La primera con la que iniciaríamos es, nos preguntan, ¿en qué momento una empresa debe dejar de recopilar datos y proceder a su análisis y no pasar un tiempo largo de recopilación de tal manera que los primeros datos obtenidos ya sean obsoletos? Es una excelente pregunta. Digamos que el momento siempre va a ser de alguna manera relativo y va a depender de datos de qué proceso de negocio, datos dentro de qué ámbito, porque una connotación es lo que tiene que ver con los datos que estén asociados de pronto a clientes, o datos que estén relacionados con el entorno, o datos que estén relacionados con la operación del negocio en sí. Sabemos que es importante recopilar datos para tener una base inicial para poder trabajar, pero también es muy importante saber que desde el punto de vista de negocio, el tiempo del mercado hay que estarlo teniendo muy presente. Entonces, si por ejemplo yo hablo del lanzamiento de un producto al mercado, yo sé que tengo que moverme de manera ágil dentro de ese ámbito. Entonces, yo podría decir, listo, vamos a hacer un piloto de recolectar datos los primeros 3 meses y a partir de esa información histórica yo empiezo a analizar qué está ocurriendo en el entorno para poder reaccionar de manera anticipada. Entonces, cada la pregunta va a ser relativo, pero no puede ser eterno. O sea, no puede ser que voy a dedicarme estos primeros 2 o 3 años a recolectar datos y luego empiezo a analizar. No, entre más rápido empieces a analizar con los datos que vayas teniendo disponibles, mejor vas a generar una hoja de ruta o vas a poder identificar qué tendrías que trabajar a nivel de los datos, qué tendrías que trabajar a nivel analítico. Porque pues no nos podemos quedar esperando por siempre y hay que buscar esa agilidad. Y entre más rápido se vaya aprendiendo, esto es lo chévere del camino analítico. Es un proceso cíclico, es un proceso evolutivo, es un proceso iterativo.
Entonces no dejemos pasar el tiempo, vayamos analizando. Y a veces hay una creencia bloqueadora y es, no, es que yo no tengo suficiente data y tengo que salir a comprarla. Se sorprenderán de la cantidad de datos que ya tienen al interior con un valor potencial para ser explotados y que están esperando ser explotados. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Otro participante nos pregunta, ¿qué le sugieres a la gente que quiere apenas aprender sobre Machine Learning o Data Analytics? ¿Qué motores de búsqueda sugieres como valiosos? Ok, bueno, para las personas que quieren trabajar sobre Machine Learning y sobre Analytics, pues hoy día hay una gran cantidad de fuentes en donde podemos encontrar bastantes fuentes de información y cursos de aprendizaje en este camino. Hemos visto que, por ejemplo, muy de la mano nosotros como Infórmese, pues hemos sido aliado de IBM hace varios años. Hay un sitio que es de Cognitive Class de IBM y ahí hay múltiples cursos gratuitos en donde hablan sobre la analítica, sobre el machine learning y arrancan en niveles principiantes. Y a partir de ahí van desglosando otra serie de cursos, por ejemplo, programación en R, programación en Python, cursos también en tecnologías ya como Watson, o incluso pues ya productos que hacen parte muy de su portafolio, puede ser un buen punto de partida. O también en Coursera y en edX, pues también hay muy buenos cursos disponibles. Y de hecho también sé que en el MIT Sloan hay una serie de cursos gratuitos que hablan sobre analítica de datos. Entonces, pues material hay bastante literatura y creo que entre los que acabo de mencionar son dueños de contenido confiable, de muy buena calidad y con los cuales se puede aprender bastante bien para emprender este buen camino. Muchas gracias, Juan Carlos. Otra pregunta. Nos comentan, ¿cuánto tiempo le lleva a una empresa lograr esa competencia analítica? Bueno, eso se parece mucho a la primera pregunta, donde también hay un depende, ¿no? Depende de, claramente, el compromiso directivo. Pensaría que ese es alguno de los elementos más importantes a que ayuda a que ese proceso no sea tan extenso, no sea tan largo. Entonces podría ser algo que claramente puede tomar años, que eso es un proceso en donde una organización para transformarse dentro de ese camino de construcción de la competencia analítica tiene que pues, entender muy bien su estado actual, su estado deseado. A partir de esa diferencia entre ellos dos hay una brecha, pero esa brecha pues yo tengo que generar una conciencia en el equipo de trabajo, en los procesos y el propósito de por qué estamos haciendo eso. Y en ese camino entonces tengo que tener un proceso escalonado de establecer metas. Y voy a tener metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo voy trabajando esas metas de corto plazo, son esas victorias tempranas que yo sé que en muy poco tiempo, en términos de meses, podría estar logrando. Cuando ya he llegado a cumplir esas metas del corto plazo, voy al siguiente nivel, donde ya hago algunos elementos sostenibles y de nuevas apropiaciones que tienen un cambio un tanto más fuerte en ese proceso de transformación analítica. Eso pueden ser de medio plazo, mediano plazo, 2 años, 3 años. Pero cuando ya voy a largo plazo, que donde ya son elementos transformacionales, cuando yo he alcanzado ya esos objetivos transformacionales, de alguna manera ya llegué a mi estado deseado. Entonces fíjense que en ese proceso escalonado de meses, 1 o 2 años o más de 3 años, es un camino incremental para que la organización se convierta en un competidor analítico. Cuando se tiene el apoyo directivo, pues en esa hoja de ruta iríamos en buen camino. Cuando no está tan sensibilizada la gerencia, nos puede tomar un poco más de tiempo. Pero la clave es, arranquemos pequeño, focalizados, vamos generando confianza, vamos generando resultados y comenzamos y emprendemos ese camino. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos preguntan también, ¿cuáles son las competencias a desarrollar en los colaboradores de una empresa para poder generar una cultura analítica? Es una excelente pregunta. Las competencias a desarrollar son varias. Digamos que nosotros en este ámbito hemos visto que las competencias técnicas sí son importantes. Claro, la pregunta que alguien hacía ahorita, bueno, ¿por dónde estudio? Si quiero empezar este camino analítico, ¿en qué me debería enfocar? Pues número uno, a nivel técnico, sabemos que hay diferentes roles. El científico de datos, el ingeniero de datos, el arquitecto de datos, el artista de datos en temas de visualización, el gerente analítico que acompaña todo este proceso. Hay una gran cantidad de roles que acompañan este camino. Y de hecho hay una entidad certificadora a nivel global de analítica que se llama IABAC. Los invito a
a buscarlos y ahí aparece una serie de perfiles y caminos bien interesantes en la construcción de capacidad técnica a nivel de analítica, de data science, de AI, de inteligencia artificial. Pero no podemos olvidarnos en las organizaciones que también las competencias blandas son muy importantes, porque a veces tenemos casos donde vemos personas que son muy brillantes en el ámbito técnico, en el ámbito analítico, pero cuando vamos a traducir temas analíticos en temas de negocio, a veces hay brechas, a veces hay cortocircuitos. Entonces, por eso es muy importante poder articular que la construcción de competencias analíticas y capacidades analíticas en las personas tienen que ir del lado técnico y también tenemos que estar muy alineados con gestión humana para poder identificar cuáles son esas competencias blandas que tenemos que fortalecer, competencias blandas que estén articuladas incluso con la cultura organizacional y esos valores que queremos que los colaboradores de la compañía tengan en su accionar diario, para poder saber que vamos a encontrar personas de alto plan de desarrollo, de alto potencial, como otros que van a necesitar una intervención mucho más fuerte, pero que nos va a ayudar a establecer, oye, esta persona con estas características, con estas capacidades técnicas, con esas competencias blandas, va a ser o no un top performer dentro del ámbito analítico, porque queremos que cada persona también tenga un muy buen desarrollo profesional. Y en este caso analítica, pues hay una serie de competencias, tanto técnicas como blandas, que hay que trabajar muy bien estructurados para asegurar que seamos exitosos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, ¿el valor agregado de los datos de una empresa en particular tiene sentido cuando se comparan contra la base de datos de la industria a la que pertenece? Por lo tanto, ¿existen bases de datos a las que se puedan acceder o cómo localizarlas por industria? Bueno, claramente hay datos propios de la organización, que sabemos que todos se lo generan en el día a día, y también hay algunas organizaciones que se encargan de recolectar información de la industria. Obviamente en algunas industrias va a ser mucho más sencillo que en otras. Y me hace acordar de una pregunta que alguna vez nos hacía un cliente, oye, pero yo hago analítica, pero si solamente miro mis datos al interior, pues puedo correr el riesgo de estar sesgado porque solamente miro lo mío. Entonces me gustaría, si yo estoy maduro en esa explotación que tengo propia de mis datos, quisiera mirar hacia el exterior. La respuesta es sí, claro, tienes toda la libertad de buscar información externa, de agremiaciones, de entes reguladores o de firmas de investigación que venden esas bases de datos como tal, pero pues vamos a encontrar que dependiendo del ámbito van a haber algunas más escasas que otras. Entonces, si se tiene posibilidad de acceder y comprarlas, pues es algo bastante bueno, pero los invitaría a que hagan eso, sí, solo sí, ya están tranquilos y saben y tienen la conciencia tranquila que han explotado los datos que tienen al interior hasta más no poder. Muy bien, Juan Carlos. Esta se parece un poquito a la anterior, pero no quiero dejar de mencionarla porque quizás se pueda ahondar un poquito más en el tema, pero nos comentan cómo me recomiendas generar una base de datos para la organización de los mismos. Es decir, cómo puedo empezar desde cero para continuar con los procesos de análisis. Ok, bueno, la clave es que cuando vamos a recopilar datos, tenemos que irnos un poco más atrás. Y es, yo recopilo datos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dar respuesta a preguntas de negocio. Esas preguntas de negocio tienen que estar articuladas con la estrategia de la organización o con los objetivos estratégicos, porque cuando tomamos decisiones, lo podemos hacer a nivel estratégico, táctico y operativo. La pregunta es, estos datos que yo voy a recolectar, ¿a qué nivel me va a estar respondiendo las preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Entonces yo me iría primero es, ¿qué preguntas quiero resolver? ¿Cuál es el perfil de la persona que necesita la respuesta a esa pregunta? Si es estratégico, táctico y operativo. Y a partir de ahí sí busco entonces qué datos voy a recolectar para dar respuesta a esas preguntas. Algunos ya estarán en diferentes sistemas de información dentro de la organización, otros tendremos que capturarlos, pero partiría de la pregunta para luego hacer ese camino inverso de, ok, ¿qué datos necesito? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues se nos acaba el tiempo. Comentarles a los participantes que la grabación de este webinar estará compartida en el canal de YouTube de CAINTRA a partir del día de mañana. Entonces ahí pueden estar viendo nuevamente esta excelente ponencia por parte de Juan Carlos Solarte, a quien agradecemos muchísimo. Agradecemos también obviamente a nuestro patrocinador oficial de este evento, que es la empresa Infórmese.
Y bueno, nada más vamos a pasar a algunas invitaciones para próximos eventos. Y obviamente, como les comentaba en inicio, vamos a entrar con una encuesta rapidísima, en menos de un minuto, si nos pueden dar su opinión. Todo esto para mejorar en futuras ediciones. Muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente agradecer a Juan Carlos. Gracias por brindarnos tu tiempo, brindarnos todo este conocimiento. Sabemos que cuentas con una agenda apretada, sin embargo estás en este tiempo con nosotros, lo cual apreciamos mucho. Y bueno, vamos a pasar a los próximos eventos. Vamos a tener un Speed Networking virtual el jueves 18 de noviembre de 5 a 6:30. Todo esto a través de Zoom. Pueden inscribirse con el código QR que aparece en pantalla. Y también tendremos un webinar de cultura de innovación en Amazon, próximo 30 de noviembre, horario 10:30, en una duración de 90 minutos. También pueden registrarse con el código QR anexo. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Agradecemos mucho nuevamente a la empresa Infórmese. Agradecemos mucho a Juan Carlos Olarte y gracias sobre todo a todos ustedes participantes en este webinar. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales y que tengan una excelente tarde. Perfecto, Gerardo, gracias. Gracias a los participantes y a CAINTRA. Ha sido un gusto y muchos éxitos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.